Detectives, ¿cuál fue el caso más extraño que hayan investigado? Ahora soy detective, pero esto sucedió cuando estaba patrullando hace algunos años. Recibí una llamada en la que me pedían verificar el estado de un tipo cuyo vecino no lo había visto en un par de años. Y te preguntarás, ¿por qué tardó tanto tiempo en informar? Resulta que vivía en una zona rural. De todos modos, fuimos, y al llegar las ventanas estaban negras y con moho y moscas. El coche estaba estacionado en el garaje y no había signos de que la entrada hubiera sido forzada. Abrimos la puerta y encontramos a dicho tipo envuelto en un cable de teléfono al lado de una silla caída. Estaba momificado como derritiéndose en la alfombra y apenas se veía como un ser humano, aparte de su forma y ropa. El olor de él se mezcló con el agua estancada en el sótano y todas las moscas y el moho. Nunca lo olvidaré. También encontramos 2 bolsas de comestibles completamente llenas en el piso de su cocina. Y la casa también estaba muy ordenada. No hubo testigos y estaba apartado de su familia. Tenía un gato, pero nunca encontramos sus restos. El registro médico indicaba que tenía una afección cardíaca. Y mi teoría es que estaba teniendo un ataque al corazón e intentó llamar al 911, pero nunca pudo hacer la llamada. La parte más espeluznante fue que su buzón estaba lleno de facturas sin pagar y avisos de servicios públicos cancelados. La última tenía un par de meses, pero aún así tomó tanto tiempo para que alguien nos llamara. No sé ni qué decir. Cuando estaba en la universidad, en una ocasión mis abuelos no respondieron a mi llamada a las 8 a.m. y tampoco respondieron a una que les hice a las 12 p.m. Le envié un mensaje de texto a mi madre y ella tampoco había tenido noticias de ellos desde las 7:30. Bueno, mi abuelo tenía problemas cardíacos y la abuela había tenido un par de apoplejías, y yo estaba a más de 160 kilómetros de distancia. Así que llamé al número de no emergencia para hacer una verificación de bienestar. Resulta que solo decidieron salir a una cita para el desayuno y no le dijeron a nadie. Lo supe porque llegaron a su casa al mismo tiempo que el oficial, por lo que terminé comprándoles un teléfono celular para poder saber de ellos. De hecho, estoy realmente asustado de que me muera y que no encuentren mi cuerpo a tiempo para salvar a mi perro. Podría pasar una semana antes de que en mi trabajo hicieran algo, y podría ser despedirme, sin chequear si estoy bien. No tengo amigos que me llamen y hablo con mi familia cada 2 meses. No hay una razón para pensar que voy a fallecer repentinamente, pero pueden pasar muchos accidentes. Soy un operador del 911, pero una de las llamadas más extrañas que he contestado fue muy espeluznante. Esto pasó hace 5 años, cuando estaba trabajando una noche alrededor de las 3 de la madrugada. Resulta que un camión de 18 ruedas se estrelló directamente en un camión de correo mientras salía de una salida en la carretera. Este tramo en particular era muy árido, y el camión de correo casi explotó, y el de 18 ruedas lo embistió por la mitad. 3 personas quedaron atrapadas dentro del camión en llamas, y según lo que dicen las personas en el camión, fueron rescatados por un hombre y ese hombre los sentó a todos cuidadosamente al costado de la carretera, y esperó allí hasta que llegaran las unidades. Tengan en cuenta que enviamos mucha ayuda a este accidente, ya que era un incendio de vehículos con atrapamiento. Llegó una patrulla de Florida, así como 3 jurisdicciones diferentes de la policía y bomberos. Para cuando llegaron allí deben de haber sido más de 100 unidades. Un bombero agarró el brazo del rescatador de la gente para verlo, pero cuando ese bombero se dio la vuelta, el tipo ya se había ido. Simplemente desapareció. Incluso tuvimos la mitad de las unidades buscándolo en caso de que se hubiese lesionado. Nadie vio a ese hombre nunca más. Cada vez que cuento esa historia obtengo una reacción mediocre por parte de la gente, pero te digo que era espeluznante, como si el tipo fuera un fantasma o un espíritu o algo que rescató a esas personas. No soy detective, pero tenía que compartir esta historia. Cuando tenía alrededor de 15 años, tomaba el autobús para ir a la escuela.
y había una niña de 10 años que siempre se sentaba frente a mí y me hablaba de camino a la escuela. Ella era de esas personas que te provocaba protegerla. Nunca parecía estar preocupada o en peligro, simplemente sacaba al hermano mayor que había en mí. Más tarde ese año, escuchamos que su padre le había quitado la vida a su madre, y luego la suya. Todo el pueblo entró en estado de shock. Éramos una comunidad bastante pequeña, y esto nunca sucedía. Y luego llegó la gran revelación. La niña estaba molesta con sus padres, así que se deshizo de ambos, y lo preparó todo para que pareciera que lo había hecho el padre. Eso me impactó hasta la médula. No hay evidencia de que alguna vez haya sido abusada o descuidada. Y estuve sentado al lado del mal en persona todos esos meses, y pensé que ella era la que necesitaba protección. Ya no soy detective, así que siento que ahora puedo contarlo. Había una familia muy rica en la ciudad, y el abuelo era autor o escritor de algún tipo, así que había construido un legado a lo largo de los años. Todos los miembros de su familia se estaban aprovechando de su riqueza, incluidos algunos hijos. Una hija que trabajaba en bienes raíces se casó con un hombre en el que su padre nunca confió. El hijo del medio había fallecido hace unos años, pero su esposa todavía estaba conectada con la familia y estaba tomando el dinero del abuelo y actuando como si fuera para la matrícula universitaria de sus hijas. El hijo menor trabajaba para la editorial que él creó. Toda la familia era un desastre, muy disfuncional y solo se acercaban al abuelo por su dinero. A medida que aprendimos más sobre el caso, esto se volvió realmente obvio. Entonces, una noche después de una reunión familiar, el abuelo se quitó la vida. Nos llamaron al lugar para analizar la escena del crimen, salpicaduras de sangre, etc. Terminamos entrevistando a todos los miembros de la familia, lo que nos llevó un par de días. El abuelo estaba envejeciendo y ya no quería lidiar con los problemas que enfrentaba. O eso parecía. Porque entonces de la nada, justo cuando estábamos a punto de cerrar el caso, apareció un investigador privado al azar, que acabó tirando por la ventana todo lo que ya habíamos determinado, y él se hizo cargo del caso. Nunca antes me habían echado de un caso, especialmente alguien fuera de la oficina local. Sin embargo, allí estábamos. Un investigador privado nos estaba diciendo qué hacer. Para resumir, descubrió que el nieto había planeado el asesinato del anciano. Las cosas no salieron como él las planeó, pero después de unos 90 minutos, finalmente pudimos descubrir qué sucedió. Nunca olvidaré ese caso. Lo recuerdo todo el tiempo. Este fue un caso de asuntos internos en una prisión en la que solía trabajar, aunque no estaba en la oficina de asuntos internos ni en la oficina del investigador del estado, y esto fue un verdadero fiasco. En la unidad de segregación de la prisión había un sargento muy excéntrico que hacía ejercicio constantemente y le gustaba sentarse frente a las celdas y hablar con los reclusos sobre la vida durante horas y horas. Rutinariamente iba al gimnasio con una de las enfermeras que les daba a los reclusos sus medicamentos nocturnos. Una noche uno de los reclusos es escoltado para recibir su inyección de insulina. Él le hace un comentario casual. ¿Vas a ir al gimnasio después del trabajo? El oficial que lo lleva lo reporta, ya que la información personal de esa naturaleza es un riesgo para la seguridad. Ponen al sargento bajo especulación y la enfermera les informa que son compañeros de gimnasio. Hay informes anónimos de que está teniendo conversaciones personales no programadas con los reclusos en la celda, y los demás trabajadores no se le acercaban porque pensaban, ¿y si le cuenta a los depredadores de niños a qué escuela van mis hijos? Una semana más tarde sale una acusación de que la enfermera estaba teniendo una aventura con el recluso que hizo el comentario del gimnasio, pero hasta el momento no habían pruebas, por lo que se aseguraron que ninguna de las 3 personas se encontrara en la misma parte de la prisión mientras investigaban más a fondo, ya que debían descartar que esto tampoco fuera una venganza por parte del sargento. Durante la investigación, descubren algo raro. El recluso vivía a varias horas de distancia, pero recibía giros postales de Western Union en una cuenta desde una gasolinera relativamente cercana, por lo que adquieren los videos de vigilancia y resulta ser la enfermera.
Ella estuvo colocando dinero en los libros del recluso durante varios meses bajo una identidad falsa. Y durante la fila para dar las píldoras rutinarias, la enfermera se encerraba en una habitación pequeña y se reveló que ella se escondía en una esquina y se exponía, y se tocaba cuando llegaba el recluso a la puerta. Él rompió las reglas de la prisión de ser enviado a segregación porque ella le informó de un próximo cambio en la rotación de enfermería y pusieron al sargento como una pista falsa. Ella renunció eventualmente y no estoy seguro de qué acción legal se tomó. El recluso fue trasladado a una instalación diferente, ya que la mala conducta de esa índole se trata como un asunto muy serio, especialmente dada la naturaleza estricta de las leyes federales. Yo no soy detective, pero mi abuelo lo era, y me contó que una vez estaba investigando un caso de asesinato. El esposo estaba siendo interrogado de por qué estranguló a su esposa hasta dejarla sin vida, y su respuesta fue que ella estaba teniendo un ataque y pensó que eso le ayudaría. Le dieron 15 años en prisión. Trabajo como perito forense en el campo de la informática desde hace unos años, y hubieron muchos casos extraños que investigué durante mi carrera. Número 1. Conseguí varios discos duros de un hombre acusado de compartir contenido infantil. En cambio, en los discos duros tenía más de 1 millón de fotos y videos, alrededor de 2 terabytes de datos, todos con contenido XXX de My Little Pony. 2. Tuve que analizar el teléfono móvil de otro hombre que también fue acusado de compartir contenido infantil. Y resulta que usó su teléfono para grabar videos donde perseguía y luego hacía cosas con gallinas. Creo que ese fue uno de los primeros casos que investigué. 3. Una mujer perdió unos 50,000 euros con un estafador de internet. Ella estaba hablando con un hombre que se hacía pasar por un soldado estadounidense y le dijo que estaba enamorado de ella y que necesitaba 1,000 euros para llegar hasta ella. Ella le envió dinero, así que él continuó estafándola y le prometió que le compraría una casa para que vivieran juntos. Así que ella le envió otros 50,000 euros y luego este desapareció. Ella se sorprendió y lo denunció a la policía. Se llevaron su teléfono y su PC para investigar más a fondo. 4. Hace unos años, la policía tomó alrededor de 20 MacBooks de una pequeña empresa para investigar por fraude y facturas falsas. Desafortunadamente, solo tomaron los monitores, porque pensaron que todas las Macs eran iMacs. Cuando regresaron unos días después a esa empresa, no quedaba ninguna computadora, por lo que se suspendió la investigación. ¡Hasta luego!